Decía sobre el estigma, porque es un tema con el que nos ha tocado lidiar, porque de manera, por un lado podríamos decir que provocado por algunos, porque es cierto que había una cultura de hacerse notar y de hacerse ver desde la ropa, desde el tiro al aire, desde la forma de hablar y desde algunos de los fetiches que uno ve en ciertas novelas que exacerban esa parte y ridiculizan también algunas cosas que son culturales propias nuestras. Pero a mí uno llega acá y entonces empiezan a preguntarle, esa que puedo ir contigo y allá puedo comprar una chinita. Entonces quiere decir que allá sí comen friches 3 veces al día y ustedes tal cosa, y las camionetas, y le hablan de esas cosas. Algunas personas de nuestra región se sienten orgullosas de eso todavía, y eso es lo que dicen. O sea, te invito allá para mostrarte estas cosas que tal vez uno quisiera que tuvieran su valor exacto y no esa exacerbación. Pero bueno, eso uno lo vive, lo traslado a lo profesional y al ejercicio, y es como llegar aquí y tratar de romper con eso. ¿Y cómo lo haces? Desde tu comportamiento. Es más exigente. Es decir, si a mí me gusta un vallenato, porque me gustan casi todos, y yo voy en un carro y digo, póngame tal música, y voy con alguien que tal vez ni la va a entender, ni le interesa, entonces estoy como invadiendo esa parte que puede ser para mí. Y claro, yo soy orgullosa de mi raza, de mi tierra, de mis costumbres, de mi comida, de los dichos y hasta de esa exageración que uno la entiende, pero eso tiene una proporción y uno sabe dónde. Es como nos gusta vestirnos de pantalón blanco, pero en un día como hoy sabemos que se va a ensuciar porque estamos en una tierra donde llueve, y en estos días llueve todos los días. Entonces uno dice, cada cosa tiene un lugar. Pero bueno, cuando llegas, una forma de sacarte del camino es estigmatizante. Alguna vez que aspiraba a ser presidenta del CNE, una persona de mis colegas dijo, yo no voto por Costeño, y me lo dijo a mí, que no votaba por mí porque era costeña. Pero ¿siente entonces usted que la estigmatización es el desafío más grande que usted ha tenido en su carrera? No es el más grande, pero sí es un desafío adicional que no tienen otras personas. Claro. Que eso se puede convertir hasta en una especie de barrera que otros no tienen. Entonces eso es un obstáculo adicional. Digamos que si los demás tienen la barrera 50 centímetros, a uno le toca 60, porque tiene que hacer un esfuerzo más, porque esa partecita la tienes que superar también. Entonces luego no es porque te vean digamos esos comportamientos, sino que es una forma también de sacarte del camino, y es, no, pero es costeña, bueno, pero es que viene de la política. Entonces, lo sentí cuando aspiré a ser magistrada del Consejo de Estado, por ejemplo, y el comentario adverso estaba relacionado era con eso, pero es política, ¿no? Pero es que decía yo, pero mire, yo iba con mi palmarés, yo fui la mejor estudiante en mi universidad, yo tengo esto, yo no tengo antecedente alguno, he estudiado esto, más esto, tengo resolución de honor de mi universidad libre, soy miembro del colegio de abogados de la universidad y tal. Pero a veces te llevan a una pregunta, ¿y en la política cómo tal cosa? Bueno, pero es que yo no vengo a hablar de eso. Si quisiera estar en eso, estuviera allá haciendo eso, política electoral, pero yo estoy aquí hace más de 20 años, hace 21 exactamente, estoy aquí y ni siquiera ejerzo el derecho al voto allá. O sea, traté de desligarme absolutamente de ese tema, pero todavía hay personas que dicen la exalcaldesa o me dicen alcaldesa. Y eso a mí no me afronta eso, porque yo no tengo de qué avergonzarme en eso. Eso hace parte de mi vida, de mi experiencia, de mi hoja de vida, y fue un momento de la vida que lo viví y lo sufrí, porque eso se vive y se sufre. Se sufre cuando me amenazan, se sufre cuando tengo que andar con una camioneta de soldado detrás,
se sufre cuando el panfleto dice mi nombre, y cuando uno ve su nombre allí en un panfleto que dice que eres objetivo de una fuerza al margen de la ley, eso es durísimo. Y cuando eso implica que tengo hijos pequeños, como en ese momento que yo era alcaldesa, que Yanina y Simón tenían 6 y 11 más o menos, que fue cuando nos venimos para acá, entonces eso es mucho más difícil. ¿Y por qué el cambio? El cambio de venirme para acá. O sea, ¿por qué el cambio de la política a tal vez más a la academia? Bien, cuando yo estudié Derecho, decía en mi casa, cuando yo le dije a mis hermanas en un memorable día, debajo de un palo de higuito en el patio de la 21, yo reuní a mis hermanas Yami y Nina, a mis hermanas mayores, y les dije, ayúdenme porque yo quiero ser abogada. Yo en ese momento tenía un excelente promedio en mi primer semestre que llevaba en la Universidad de La Guajira, que había solamente ingeniería industrial y administración de empresa, pero yo quería era abogada. Pero digamos, la administración de empresa era más cercano a lo que yo quería que la ingeniería industrial, con todo y que yo fui excelente alumna en matemáticas, pero yo no quería dedicarme a eso. Y luego cuando veo, cuando mis hermanas me ayudan y dicen sí, te vamos a dar la carrera, yo ese día le hice una promesa. Mire, en la universidad dan becas por promedio académico. Ustedes me ayudan a empezar y yo me la voy a ganar. Y ese fue mi compromiso. Y mis hermanas de manera decidida me apoyaron. Ya ellas trabajaban. Ingrid todavía era más cercana a mí, o sea, era menor. Pero ya mi Nina eran las mayores y ya eran maestras de la normal de Uribia, que no es lo mismo, o sea, maestras. Y ya trabajaban. Entonces mis hermanas me ayudan y por eso mi hija se llama Yanina. Mi hija no se llama Giannina como italiano, es Ya por Yamile y Nina por Nina, en honor al agradecimiento eterno con mis hermanas. Entonces me ayudan y yo en efecto llego a la Libre de Barranquilla y yo llego a la Libre de Barranquilla y soy la mejor estudiante en primer año y me gano la beca para el segundo. En el segundo me gano la beca para el tercero, y en el quinto me lo gané y ya no tenía más matrícula, y entonces en un Cardex a uno le dejan un saldo a favor y con eso pagué los derechos a grado y todas esas cosas. Y después pedía certificaciones porque tenía plata. Yo salí de la Universidad Libre con un saldo a mi favor por ese motivo. Entonces, bueno, esa disciplina de vida, porque yo llegué con un objetivo. Yo quería ser una excelente estudiante porque me gusta hacerlo y porque pienso que es el mejor negocio que uno puede hacer en la vida. Hacer bien lo que tienes que hacer, hacerlo a tiempo, para que no te estén preguntando por qué o tengas que estar dando explicaciones. Pero por otro lado, honrar a padre y madre y respetar a tus mayores. Yo no tengo otra forma de haber logrado las cosas que he logrado en la vida, y por eso es lo que puedo decir que hay que hacer, porque yo no lo he hecho de otra manera. Entonces, claro, yo decía a mis hermanas desde ese momento, yo quiero ser abogada porque quiero ser magistrada. Yo no me veía litigando, yo no me veía haciendo cosas distintas. Yo quería ser magistrada, yo quería llegar al más alto nivel y para eso sabía que tenía que estudiar. Y cuando a veces en la universidad me decían, pero ¿qué te preocupa si ya ganas la materia por ejemplo, con un 3 ganas la materia? No, es que no, yo no estoy aquí para ganar la materia. Yo quiero además sacar el promedio porque me quiero graduar por promedio académico. Yo llegué a la Universidad Libre con un objetivo, ser abogada, pero no cualquier abogada. Ser la mejor estudiante para poder tener para mostrar, porque eso no me lo iba a quitar nadie, lo tenía claro. Y también porque decía, si algún día cuando yo aspire a ser magistrada, que me pregunten de qué soy,
yo tengo que mostrar lo que habla por mí, que son mis notas. Y mis notas me sirven para graduarme por promedio académico y además para lo que espero después, y es cuando ya quiera ser magistrada. De hecho, entonces, por eso mi objetivo era ese, y cuando en Riohacha yo estoy terminando la alcaldía, que a mí me amenazan a mediados del año 2002. En el año 2002 sucedió algo que marcó nuestras vidas. Fue la tristeza más grande que tuvimos como familia, y es que en un accidente muere calcinado mi hermano Coto. Era nuestro hermano menor de mi mamá, el hijo menor de mi mamá. Fallece un 18 de junio del 2002 y yo era alcaldesa en ese momento. Y a principio de julio llega un panfleto diciendo que debo abandonar Riohacha en las próximas 24 horas o me pueden matar. Ese panfleto fue público y claro, creo que habían secuestrado a uno de los alcaldes de La Guajira y él llegó con un mensaje, algo así. Y la decisión del gobierno del momento fue: amenazados, se van a Bogotá a despachar. En ese momento yo tenía que tomar una decisión, y fue una decisión de lo más difícil que me ha tocado en la vida, porque mi hermano había muerto el 18 de junio y más o menos el 4 de julio, o sea, antes de un mes de fallecido. En La Guajira sabemos lo que es eso, porque nosotros no salimos de un velorio a trabajar. Nosotros duramos 9 días, velamos a nuestros muertos, los lloramos, los sentimos, nos duelen toda la vida. Eso era muy fuerte. Además era mi hermano menor de mi mamá, porque yo tengo otros hermanos que no tenemos distingo si son de padre o si son de madre, son hermanos, pero ese es el hijo menor de mi mamá. Y además mi ahijado, porque cuando se fue a casar él no estaba bautizado y yo fui su madrina, entonces era mi ahijado y él me decía madrina y era mi mano derecha en muchas cosas, que en paz descanse Coto. Y en ese momento mi papá y mi mamá, que tenían un hijo recién muerto, me dijeron: preferimos una hija viva que una alcaldesa muerta. Y mi papá y mi mamá me pidieron que renunciara. Yo, ¿pero cómo renuncio? Me sentía, voy a salir corriendo, voy a darles la razón. Soy mujer y entonces como soy mujer salgo corriendo aquí. Para mí era una encrucijada muy fuerte. Yo tenía este dolor que todavía, pero yo tomé una decisión, y es: sí me voy en las 24 horas que dicen, pero no voy a renunciar. En ese interregno hubo un cambio de gobierno y por lo tanto un cambio de forma de hacer las cosas, y ya el gobierno siguiente dijo: no, vienen de Bogotá de despachar allá y ustedes despachan de acá, y me ponen una seguridad enorme. Y yo ando la mitad del periodo, la segunda mitad de mi periodo, recordarán los ribacheros, con una cantidad de soldados adentro del carro, unos delante, otros detrás, 3 carros. Entonces donde yo llegaba, eso era totalmente impopular, pero eso fue lo que el gobierno me puso para que me devolviera a despachar. Esa historia tal vez no la recuerda mucha gente. Tal vez yo hablo de la amenaza que se cernía y la gente no lo valora así, pero cuando yo termino, más o menos en noviembre, cuando estoy terminando el gobierno, que fue 2001-2003, a mí me llega del Ministerio del Interior una comunicación donde más o menos me dicen: usted debe venirse a hacer un papeleo en Bogotá porque usted tiene que hacer parte del programa de protección de ex alcaldes amenazados. Y así es que yo llego a Bogotá. Entonces era como: aquí tiene 4 pasajes, solo una sola aerolínea viajaba cuando eso a La Guajira. Era el pasaje de mi esposo, el de mi hija, el de mi hijo y el mío. O firme aquí. Es decir, usted se va a Bogotá a ese programa o firme aquí. Obviamente me vengo a Bogotá. Entonces esa es la historia. ¿Cómo llego a Bogotá? De esa manera. Y no solo eso, cuando llegamos aquí nos dicen: bueno, ahora que están aquí, sus pasaportes por favor, van a la embajada de Canadá,
porque ustedes tienen que irse a Canadá a un programa de protección. Cuando vamos a la embajada de Canadá y nos dicen las condiciones son estas y estas, y una de esas era no pueden volver en 5 años, mi esposo preguntó, ¿y si se muere mi mamá tampoco puedo venir? No, por ningún motivo. Y ahí la decisión fue no. Si mi mamá se muere y yo no puedo venir, yo no me voy. Algo tendrá que pasar aquí. Y bueno, yo tenía como eso, pero decía, hombre, no se van a morir. O sea, íbamos a ser trilingües. O sea, íbamos a ir a Quebec. En Quebec podemos hablar inglés, francés y el español, y venimos de allá y somos más que doctores, porque ya podemos defendernos en la vida y tal. Nunca pensé en quedarme allá, pero decía, pero ¿y si de verdad cumplen su promesa y si nos hacen daño? Bueno, en una y otra, con la confianza infinita y la misericordia de Dios, dijimos, bueno, entonces cambiamos ese programa de irnos a Canadá, fuimos y dijimos, ¿sabes qué? Devuélvanos los pasaportes porque no queremos ir allá. Y nosotros decidimos no ir, como fue una decisión de familia. No vamos, y vamos a confiar, vamos a cuidarnos. Entonces te cambian ese programa por un programa aquí en Colombia. Claro. Y por eso nos dieron un subsidio para vivienda, para arriendo, y nos daban unas cosas. Y yo llego aquí en ese programa del Ministerio del Interior de protección de exalcaldes amenazados. Claro, en ese periodo del 2001 al 2003 mataron alcaldes, mataron concejales, cumplieron sus amenazas en algunos, desafortunadamente, y eso también me llevó a un liderazgo dentro de la Federación Colombiana de Municipios, y es que creamos un capítulo de exalcaldes, porque decíamos, lo único seguro que tiene un alcalde es que será exalcalde, y hombre, y queda solo, sin protección, sin escolta, sin nada en ese momento, y necesitábamos dentro de esa asociación relevar la importancia de cuidar a los exalcaldes, y fundamos ese capítulo de exalcaldes. Y pues eso me sirvió para relacionarme, pero al margen de eso, cuando uno ocupa un cargo como alcalde de Riohacha, en mi caso alcaldesa de Riohacha, no tenía pocas investigaciones. Yo debí sortear varias docenas de investigaciones. Entonces llegó el momento en que mi casa tenía semáforo. Este proceso en verde, aquí no va a pasar nada porque está la prueba, está controlado. Este proceso en amarillo, porque aquí hay que tener cuidado. Y esto en rojo, porque aquí ya solo uno tuve pliego de cargo, entonces se imaginará. El día que entré aquí, el 23 de enero del 2021, que yo entré por el sótano y me anunciaron, y el portero decía, va a ingresar la que se va a posesionar. Fue un sábado, yo me posesioné un sábado, me posesionaron a mí, había pandemia, era en pandemia, yo me posesioné un sábado, la doctora Margarita Cabello me trajo aquí y el doctor Gregorio Elhaz me ha mantenido acá. Y yo llego a posesionarme y fue un sentimiento muy fuerte. Primero porque era un cargo que yo quería, aunque no lo había pedido nunca y me lo ofrecieron. Pero segundo porque yo le tenía miedo cuando yo veía en televisión este edificio, mientras tenía investigaciones aquí, a mí me daba algo como una taquicardia, porque era como tener esas cosas pendientes y algo que tú no puedas controlar era muy difícil. Y decía, no puede ser que con todo lo que he estudiado y todo yo termine inhabilitada. Y claro, el fantasma de la inhabilidad ronda mientras tengas unos procesos. Entonces, de pasar de ver el edificio como el miedo que te produce a entrar por el sótano, a posesionarte como magistrada, como delegada ante los magistrados del Consejo de Estado, era para mí unas emociones muy fuertes. Fue también muy un fuerte. honor, ¿cierto? Sí, también fue un honor. Pues claro, siempre lo ha sido honor, es un gran honor. Y yo no puedo decir que inmerecido porque he estudiado para esto, pero sí es un honor que no me costó, me costó llegar a tener esa hoja de vida,
pero no me costó nada porque yo no hice un concurso, no fui a pedir este cargo. A mí me llamaron un día y me dijo la ex procuradora que si quería acompañarla en este cargo. Y yo estaba en un concurso, en ese momento estaba inscrita para un concurso para la primera vez que se elegirían miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y yo renuncié al concurso porque, bueno, era una mujer, era la primera procuradora del país, tiene raíces guajiras, es costeña, y yo dije, no puedo negarme, me sentía, esto es obligatorio para mí acompañar este proceso, que ahora cuando el doctor Gregorio Haas dice, me acompaña en esto, pues es un guajiro, que se ha reconocido guajiro y que lo conozco, sé de su talante y digo, claro, yo lo acompaño y aquí estoy. Claro, agradecida con Dios y la vida y con ellos por esto, pero también miro hacia atrás y digo, wow, lograrlo no ha sido sencillo, es complejo. No voy a decir difícil, pero sí es complejo. Y no digo difícil porque nos vamos preparando para esto, vamos remontando. Por ejemplo, salir viva de la alcaldía ya era, bueno, estamos vivos. Pero 5 años después se gradúa mi hija, 5 años después que yo salgo de la alcaldía, Yanina se gradúa de bachillerato, y ese día yo no sé qué celebraba, si el grado de mi hija o que ya habían pasado los 5 años de yo haber terminado la alcaldía y ya no me podían inhabilitar por ningún proceso que hubiera. Y eso era la descarga esa, o sea, al día siguiente dices, wow, bueno, ahora ya esto pasó, ahora viene otro paso y vamos por más. Y así, y eso te da confianza y dice, lo pude lograr con mi hermano, Wilfred. Para algo estudiamos Derecho, hermano, porque aquí, ¿qué hacemos? Vamos a defendernos. Y Wilfred renunció a un cargo que tenía y nos pusimos a trabajar cada proceso. Y Mauren, mi exsecretaria privada en la alcaldía, que ella siguió ejerciendo después, durante todo ese tiempo, con todos los documentos, todo a tiempo, para que yo pudiera defenderme en cada cosa, llevar la prueba. Y yo misma iba a la fiscalía, a la contraloría, a la procuraduría, y venía y con mi maletín y haciendo yo misma mis cosas, mi hermano por otro lado, Mauren por otro, y solo en un proceso tuvo una connotación en que tuve apoderado, pero los demás yo traté de manejar mi perfil normal, y no podía gastar ni tenía con qué pagar abogados que me cobraran lo que le cobran a un alcalde cuando tiene proceso, porque hay como la presunción de que tiene plata y que tienes que... Y era muy complejo. Pero bueno, pasa eso y ya uno dice, gracias Dios por eso que ya pasó, por los retos que me permitió afrontar. Y bueno, hay una realidad, y es que con nuestros dolores, con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestros aciertos, estamos aquí. Claro. Porque uno no llega a esta vida laboral, a este estado de la vida laboral, a estos años de vida laboral, sin haberse equivocado. Claro. Sin haber pecado. Y sin haber tenido algo que uno dice, pude haberlo hecho de otra manera, porque hoy tienes la experiencia, pero en ese momento no la tenía, tal vez, o no la asesoría a tiempo, o no el conocimiento. No es lo mismo estar en Riohacha con la visión de crecer allá, que venirse acá a explorar este mundo que te es amable a ratos, pero que a ratos te es hostil. Y entonces uno tiene que echar mano de lo que uno ha aprendido y aprehendido, y sacar la gallardía y sacar la valentía. Dios dice, Dios te manda que te esfuerces y seas valiente. Y entonces uno tiene que decir, aquí nos resteamos, pero aquí alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, y yo no soy perdedora, así que yo voy adelante.
Y el día que no me eligieron al cargo que yo quería, decía, otra oportunidad vendrá. Aquí no se llora cuando se pierde porque nunca es perdida. Algo se gana, se ganó experiencia y vamos adelante. Y cuando encuentro una dificultad o de una persona que no me quiere porque soy yo, no le he hecho nada, pero no quiere porque soy guajira, porque soy costeña o porque alguien le habló mal de mí o por lo que sea, digo, se tendrá que enterar algún día de la verdad y yo espero que ese día llegue, pero sigo adelante. La experiencia me da esa posibilidad porque cuando estaba ya solo en Riohacha y salir en un periódico ya era demasiado honor, entonces me preocupaba mucho por lo que los demás pudieran pensar de mí o decir. Y claro, cuando estás en una vida pública y en una exposición, eso hace parte de que te suban o te bajen, o en fin. Y me preocupaba demasiado. Ahora me preocupa demasiado que lo que yo haga esté bien, que la estela que deje sea un orgullo para Yanina, Simón, Maximiliano, Genio y todos mis hermanos de sangre, mis sobrinos, que a mi nieto cuando alguien se lo encuentre y le diga, tú eres nieto de Yolima, ah claro, ven, te abre una puerta como le ha pasado a mi hija, a mi hijo, como me pasó a mí, por ser hija de mi papá y de mi mamá, y así. Entonces, hoy día, pues si a alguien le gusta o no lo que hago, bueno, en lo personal, eso, digamos, no me detiene. Claro. Me detiene que haya un resultado y yo tengo temor de Dios y soy valiente. Y ahí voy, no atrevida. No, o sea, una cosa es ser valiente porque Dios manda que te esfuerces y otra cosa es ser irresponsable y ir a cierto lugar a cierta hora sabiendo que ahí corro un riesgo. Eso es otra cosa. Claro. Y ahora me cuido mucho más porque ya no tengo la misma capacidad de correr, porque tal, y porque ya tengo un nieto que quiero ver crecer. Claro. Y entonces ya tengo más expectativa, quiero ver mis hijos ya más realizados, quiero ver a mis hermanos, a mis sobrinos, entonces ya esas son las cosas que en la vida te inspira, te motiva y Claro. te lleva, ¿no? Entonces eso, pero sí, esto de la vida pública son sombras y luces. Hay momentos brillantes, hay días que uno se acuesta, wow, sucedió. El día que me eligieron magistrada del Consejo Nacional Electoral, eran 9 cargos en el país y yo ocupaba uno. 9, solo 9. Y el Congreso de la República, por una razón administrativa, a mí me eligieron sola. O sea, yo iba a complementar un cupo que se había dejado y me tocó sola por primera vez desde que se elegía por el Congreso, enfrentarme al Congreso pleno, yo sola, para que me eligieran a mí. Era durísimo. Y ahí fue donde uno se encuentra de todo, porque encuentras congresistas de todo el país que te quieren preguntar todo, tienen todo el derecho a saber todo, que así como alguien le dice lo bueno, alguien le dice lo que no es tan bueno mío o lo que no les gusta. Y bueno, esa noche de ese 6 de agosto, digo, sucedió. Pero fue desde mayo que se creó la vacante, que se produjo, y yo duré junio, julio, agosto, 3 meses dando vuelta. Un día llegaba a mi casa y decía, no me eligen, no. Y al día siguiente amanecía y decía, no, derrotada no. A mí me van a ganar ganándome en el terreno. Yo no me vuelvo. Y me volví a ir para el Congreso de la República. Aquí estoy de nuevo. Y la persona que no me atendía buscaba a quien fuera y pues nunca arrastrándome tampoco porque no tengo ese tipo de indignidad, o sea, no. Pero, y aprendí también por la experiencia a caracterizarme, y era cuando alguien me quiere ofender, porque sí, entonces yo me caracterizo y me fortalezco. Yo no me voy a dejar arrasar así nomás, ni con palabras, ni de cualquier forma, ni de cualquier persona, solo porque con su boca diga cosas, y pues no tengo tiempo para eso. Pero cuando ha tocado afrontarlo jurídicamente, una discusión
seria sobre mi comportamiento o mi conducta, pues yo saco lo mío y digo, la verdad mía es esta, y contra esa no hay como contrastar, y usted con la boca y yo con mis documentos, esto no, y yo no puedo permitirle eso, que me mancille una persona solo porque quiera. ¿Usted recuerda tal vez en esta etapa más académica, desde que ahora desde que vive en Bogotá, tal vez un desafío ético que usted haya sufrido, que usted recuerde con memoria, que diga, mire, aquí se dieron cuenta de mis valores, de dónde vengo y de lo que yo soy? Sí, claro. Yo puedo recordar cuando era magistrada del Consejo Nacional Electoral. No es fácil. Este mundo que escogí, esta especialidad que escogí, es demasiado desafiante porque soy árbitro. Y al ser árbitro, entre dos posturas antagónicas, una siempre va a perder y otra siempre va a ganar. Y entonces una siempre tendrá la razón y otra no. Y frente a eso se busca descalificar a quien tomó la decisión. Es la reacción inmediata de quien pierde o no gana, porque a veces no se pierde cuando no se gana, en fin. Pero de quien no le dieron la razón es descalificar a la persona. Y en ese sentido, en más de una ocasión, yo debí pararme y decir, yo eso no lo voy a votar y yo no acompaño ese proyecto. Son mis amigos quienes están o mi amigo quien está de ponente, pero yo no lo voy a votar porque esa no es una decisión sostenible y yo dentro de 10 años no voy a ser responsable de esto, ni ahora ni en aquel momento, y yo no lo voto y sencillamente no lo voto. O yo estoy de acuerdo con esta postura y sí. Pero un desafío específico, el 31 de octubre, el Día de las Brujas, del año 2017 tal vez, se estaba discutiendo en el Consejo Nacional Electoral, se iba a discutir el proyecto que creaba el partido FARC. Y yo había sido amenazada por la FARC. Pero yo nunca me consideré ni fui a formalizarme como víctima a las ventanillas que había que ir al Ministerio del Interior, y eso suponía un emolumento que a uno le iban a pagar. A mí me protegió el Estado y el Estado a mí me atendió en su momento, no toda la institucionalidad como yo hubiera querido, pero sí el Estado. Por ejemplo, a mí cuando me llamaban a indagación aquí en la Procuraduría, yo decía, ¿por qué si defienden los derechos humanos? A mí nadie me llamó de esta entidad cuando yo estaba amenazada y ahora sí me llaman a que responda por los hechos cuando yo estaba en Bogotá despachando desde el Hotel Tequendama y allá en Rivas estaban los funcionarios haciendo lo que podían. Eso tienen que considerarlo. Esa era mi queja en aquel momento. Y sirvió. Pues en algunas decisiones eso pesó. Pero se debatía eso y yo decía, quienes me amenazaron en su momento ahora hicieron un proceso de paz y van a ser partido. Yo no me quise caracterizar ni escribir como víctima, porque la verdad no sentí que el Estado hizo por mí gran parte de lo que tenía que hacer. Y porque yo algún día decía, de los tantos procesos de paz que se habían intentado, si hay un proceso y yo cumplo el sueño de ser magistrada, yo no me quiero declarar impedida, yo quiero estar ahí. Claro, y lo podía pensar porque es que yo era ya asesora del Consejo Nacional Electoral desde el 2006. Y yo sabía lo que estaba pasando y acariciaba la idea de ser magistrada desde entonces. Y estaba trabajando para ello. Entonces, que lo logré finalmente en el 2013. Entonces, claro, yo duré desde el 2006 hasta el 2013, 5 años, acariciando esa idea. Y decía, si yo digo aquí y voy
a ponerme como víctima y a enlistarme, eso me va a quitar la posibilidad y no sé qué día va a llegar. Pues cuando uno es criado de sus abuelos y de sus padres y escucha, uno sabe prever, no el futuro, no adivinar, sino prever que un hecho de hoy tiene una consecuencia mañana. Llegó ese día y ese día yo intervenía y decía, yo no soy víctima, pero fui amenazada. Y alguien me dijo, ¿y por qué entonces no se declara impedida? Porque yo no soy formalmente víctima y yo hoy siento que si ellos hicieron este proceso y la Constitución nos dice que tiene que ser un partido, pues tiene que ser un partido. Y aquí yo no voy a anteponer un sentimiento que pude albergar personal en algún momento de la vida, porque al contrario, fíjese que no puedo decir que les agradezco, pero en el fondo yo me vengo acá para un programa de protección de exalcaldes amenazados y termino cumpliendo el sueño de ser magistrada, porque no fui a esconderme, no fui a hacer otro tipo de cosas, sino que empecé a construir el sueño. Ya que estoy aquí, lo hago desde aquí de una vez, aprovecho que estoy más cerca, claro, y lo hago. Entonces, digamos que ese día yo tenía éticamente que debatirme entre lo que pudo ser como, bueno, ahora tengo la oportunidad de decir con mi voto que no, ¿sabe? Y pude haber dicho muchas cosas. Como vengarse. Sí, como vengarme. Y no, en ese momento, éticamente, yo no podía anteponer un sentimiento que en el pasado hubiera tenido, o que en ese momento me embargara, o si no estaba totalmente convencida de lo que políticamente había pasado. No, mi función, y yo había jurado, era cumplir la Constitución y la ley misma que me decía que debía hacerlo. Solo que sí me mantuve en un salvamento parcial, porque en el acuerdo decía que tenía que ser paritario la conformación del partido, de sus directivas, y no era paritaria. Y ahí dije, en este punto yo salvo, pero en lo demás yo voto. Y efectivamente, y la persona que llegó a representar a las FARC al Consejo Nacional Electoral, lo recibí, me correspondió a mí recibirlo, darle su lugar, y hoy día tenemos una relación muy cordial que quedó de allá, y yo nunca lo confronté para decirle, mire lo que me pasó. Eso hacía parte de otra parte de la historia, de otro segmento de la historia, y yo tenía éticamente que hacer lo que me correspondía. Y claro, ese fue un desafío fuerte. Ese día me confronté, pero al final puse lo positivo y dije, al fin de cuentas, lo que he logrado es escalar. Y no voy a decir que gracias a aquello, porque también sería contra la ética. Gracias a ello lo logré. No, lo logré porque me forcé, porque tuve hice una preparación y me tracé un camino, unas metas, las fui cumpliendo hasta que logré el objetivo, pero al final de cuentas no iba a sobreponer esa parte negativa que un día en la vida me hizo sufrir, por supuesto, y a mi familia también, pero rescaté lo mejor de eso y entonces me sobrepuse, digámoslo así, y lo discutí con mis colegas y le dije, es que yo no tengo el comportamiento de víctima, ni actitud de víctima, ni me voy a sentir víctima. Esto ya pasó. De hecho, el mismo acuerdo era producto de derrotar un pasado, y yo por eso tomé esa decisión. Fue una confrontación fuerte, pero lo superé. Y bueno, hace parte de las enseñanzas y de las experiencias. No, y es admirable, porque yo creo que internamente debió ser muy fuerte las dos voces, pero sí, yo creo que ante todo en la carrera de Derecho, creo que uno siempre le dicen que el bien común, el bien mayor está por el bien particular. Total. Y yo creo que usted fue aquí un ejemplo de eso, de cómo aplica eso en la realidad. Totalmente, y además porque sinceramente uno va superando etapas, y así como el dolor por la pérdida de un ser querido, después tú dices, el amor es más fuerte que el dolor.
Lo aprendimos con Coto y seguimos con papá, con mamá, con tío. Entonces decimos, ya esto lo has aprendido, ya sabes que el bálsamo va a llegar, que lo vas a superar porque ya lo has vivido. Claro. Entonces, a quien le ocurre por primera vez, como cuando yo veo una persona que llora a su padre o a su madre, puedo entenderlo perfectamente porque es que yo viví eso. Pero también sé y digo, dentro de un tiempo, que ojalá sea muy corto, vas a volver a vivir, vas a volver a bailar. No se lo digo a la persona, pero digo, bueno, espero y aguardo por ese momento. Porque mi mamá, cuando sepultamos a Coto, uno piensa, se muere, se va a morir. Pero luego mamá vivió y bailó con sus hijos. Y tenía razones, tenía otros hijos más. Y cuando vi eso tan grande, esa fortaleza, entonces acuñamos ahí la frase. Primero decíamos, no dejes de socorrer a tus semejantes, entonces brillará tu luz como el amanecer, como dice en Isaías. Eso lo acuñamos porque Coto murió ayudando a personas, socorriendo a personas. Pero luego, entonces, acuñamos el amor es más fuerte que el dolor. Entonces aprendemos eso no solo de la relación paterna, materna, y filial, sino en todo, ¿no? En todo en la vida. Solo así puedes perdonar a alguien que te ofenda o te desee un mal tan grande que en la vida pública, cuando tú lees sobre ti cosas que no has hecho nunca, o leo sobre mí cosas que yo jamás dije, o dicen, como me pasó, que yo estoy en un lugar que jamás estuve, pero ¿cómo es posible? Pero tú aprendes a entender los sentimientos humanos, los buenos y los malos, a catalizar, a medir y a sopesar y a decir con qué me quiero quedar. Claro. Al fin y al cabo, somos seres humanos y así como yo me he equivocado en algunas veces, pues otros también se equivocan contra mí. Claro. Y entonces digo, bueno, hace parte de mi humanidad y como Jesús es verbo, no sustantivo, entonces no voy a andar detrás garroteando a ver quién me golpea para ver cómo yo. Entonces digo, puedo escoger eso, puedo hacer eso, pero puedo escoger tener mi corazón para otras cosas. Claro. Y simplemente hacer lo que me parece bien, lo que me han enseñado que es bien, lo que la vida me ha dado para bien, y seguir. Y es ahí donde yo le quiero pasar, allá al otro lado de la entrevista. Creo que en su parte pública toda la admiración, yo que la he seguido al detalle, tanto por Yanina, pero también porque compartimos que las dos somos abogadas. Quisiera pasar, somos colegas, quisiera pasar ya al lado de su rol como mamá. Por ejemplo, yo tal vez con su hijo varón no he tenido tanta interacción, pero con Yanina sí nos conocemos hace bastante tiempo y ahora que tenemos muchas amigas en común, hemos compartido aún más y yo he visto cómo uno ve en las personas de dónde vienen, a pesar de que uno no trate tanto, en la forma de tratar, en la forma de hablar, en los temas que a veces con ella he tratado. Y es ahí donde yo le pregunto, ¿cómo ha manejado usted criar, por ejemplo, a esta niña tan hermosa que tiene como hija y yo como amiga, pero también al lado de esta vida tan exigente? ¿Cómo ha sido la maternidad para usted? Bueno, mi maternidad ha sido acompañada. Eso es una bendición. Mi esposo, el papá de Yanina y Simón, genio, ha sido un padre presente. Entonces, cuando la maternidad es paternidad al mismo tiempo, eso es mucho más fácil. Claro. Entonces, yo tuve mis 2 hijos por cesárea contra mi voluntad. Porque tenía el machismo, que es más un machismo. Yo quería parir a mis hijos, pero mis hijos eran macrosómicos y yo, entonces no podía, sin riesgo, era un riesgo parirlos y tenía que ser cesárea. Entonces, y en todo eso yo nunca estuve sola. Mi madre se mudaba
cada vez que una hija paría, mi mamá se mudaba a la casa de su hija a atender a su hijo. No porque yo necesitara que mamá me atendiera a mi hija, sino porque era su derecho de abuela que ella iba a ejercer. Y cuando mi hija mayor nació, además de que tenía a su papá presente allí en todo momento de mi embarazo y de mi parto y en todo, como ha estado hasta hoy, su papá, genio presente, las dos abuelas llegaban y competían por quién iba a bañar primero a Yanina. A veces llegaba y mi mamá ya la había bañado, y llegaba la señora Gladys a bañarla, y a veces mamá como que le daba el chance de, bueno, hoy la bañas tú y yo después la baño yo. Entonces yo siempre he estado rodeada, y además en mi familia, en muchas familias guajiras es así, pero en mi familia lo es. Mis hermanas, las Carrillo Pérez, las Carrillo Durán, que tengo también hermanas, y también mis primas y todas, y mis amigas cercanas que son como mis hermanas, nuestros hijos son sus hijos. Entonces yo no tenía problema de con quién dejo a mi hija. Yo no tenía ese problema. Yo nunca lo tuve, nunca, jamás. Mis hijos siempre tuvieron todas las manos y todos los hombros y todos los lugares para poder estar. Entonces los hijos nuestros tienen cada cama, tantas camas para dormir como camas haya donde sus tíos y tías. Entonces, para mí no era ningún problema en materia de atender a los hijos. Pero algo que yo quise desde el principio, y lo he logrado, es que hay cosas que yo no delego para mis hijos. Mis hijos saben que cada vez que cumplen años, su mamá aparece. A veces me he venido de unos viajes y llego de noche, de sorpresa. A mí me encanta sorprender a mis hijos. Entonces yo no estoy ausente en la foto de la comunión de mis hijos, en la foto del cumpleaños, en cada cumpleaños, en la torta. Tengo algunas habilidades que de pronto no son conocidas porque no tienen por qué serlo y necesariamente, pero yo recortaba la tarjeta para pegarle un botoncito, hacerle una sombrillita, el encaje cuando Yanina fue a hacer la primera comunión, la tarjeta tenía que ser así. Bueno, en fin, tengo los dientes de Simón, todavía los guardo, como los mudó acá, era más fácil guardarlos y los tengo aquí. Tengo los dientes de Simón, guardé el ombligo de mi nieto, guardé el ombligo de Simón, cuando Yanina no me fue posible conservarlo, pero digamos que los recuerdo, las fotos que donde no eran digitales, y yo estaba ahí, porque yo podía fallar en materia pública y eso tenía una consecuencia. Me investigaban, me sancionaban o me exoneraban, y ahí llega la consecuencia. Pero como madre no podía fallar, porque ¿cuál es la consecuencia de fallar como mamá? Pero además es que yo tuve hijos porque los quería tener. Mis hijos fueron deseados, y tanto que cuando Yanina nace, que su papá ya le tenía nombre, Eugenio Simón. Eso, si es varón, tú le pones el nombre; si es niña, yo le pongo el nombre. Entonces, si era niña, se iba a llamar Yanina. No había duda, por Yami y por Nina. Ese era mi homenaje a mis hermanas, y ese era el nombre. Pero a los 7 meses nos dimos cuenta que era niña, y entonces ya dejó de llamarse Eugenio Simón. Y por eso Eugenio Simón tuvo nombre 5 años antes de nacer, ¿no? Cuando ya fue varón, ya. Y entonces Eugenio Simón y Yanina han tenido padres presentes, tíos presentes de ambos lados, porque la familia de mi esposo, Yanina fue la primera nieta, la primera sobrina. Entonces te imaginarás eso, lo que significó. Y lo mismo acá, es como si hubiera sido la primera, porque era la primera mía, de Yoli, y yo soy la menor de mis hermanas. Entonces para mamá yo era más consentida también, y era la más pequeña. Y bueno, todo eso sirvió para que eso se reflejara en mis hijos. Yo he sido una madre presente, muy orgullosa de eso. Eso es indelegable, en eso trato de no fallar. Y soy una abuela también hoy día, presente para mi nieto. Mi nieto me tiene cuando me necesita y cuando no también. Y yo trato, porque al final de cuentas, cuando ya has vivido las sombras y las luces,
y ya los reflectores han estado. Uno sabe que hay un día que tendrás muchos reflectores y hay un día en que nadie te conocerá. Eso es claro. Los cargos son prestados. Yo soy ex alcaldesa, ex edilesa, ex diputada, pero no voy a ser ex mamá ni ex nieta. Así mi mamá se murió, está en el cielo, y yo no digo mi ex mamá, es mi mamá. Y hoy día digo mi mamá, y hay personas que no saben que está en el cielo ya, pero yo digo mi mamá. Y la foto ahí, mi mamá. Entonces, esto es lo que te queda al final. Vivimos un ciclo donde podemos llegar con muchos altibajos, con todo, y al final queremos llegar a un lugar en mi chinchorro, viendo los palos de mango, los de níspero tengo hoy día, que yo los veo de mi chinchorro, y añoro llegar a Riohacha, quitarme toda la ropa pesada y ponerme ligera y acostarme en mi chinchorro. Eso es una alegría que me da solo pensar que llego a acostarme. Y en mi familia saben que la tarde es para mi chinchorro. Cuando uno piensa acostarse ya en su chinchorro y descansar, uno en la vida lo que le queda son esos momentos que en familia ha vivido, lo que puede sembrar ahí. Lo demás, alguien lo hará por uno. Uno renuncia de un cargo hoy o se le termina un periodo y alguien lo ocupa mañana. Siempre habrá alguien que esté preparado para el cargo, o más o menos o como sea, pero siempre habrá alguien que ocupe ese lugar en lo público que uno pudo ocupar. Pero el lugar de la madre, el lugar de mi madre, ¿quién me lo ocupa? Lo mismo yo para mis hijos. ¿Quién ocupa ese lugar? Habrá personas que tratan de llenar ese vacío, pero ocupar ese lugar, eso es muy difícil. Entonces, cuando ya lo hemos aprendido, le damos más valor a estas cosas que son la esencia de la vida. Por eso, yo soy amiga de mis amigos. No tengo menos amigos de los que tenía cuando me vine a Bogotá. Tengo más. O sea, no abandoné mis amistades allá y no las conozco. A veces me ponen unos retos muy difíciles. Doctora, ¿sabe quién le habla? Imagínate eso. O sea, si en mi solo teléfono tengo 2000 contactos y me dice, ¿sabe quién le habla? Y es un contacto que no está. O sea, ¿se acuerda de mí? Cuando usted estaba en la caja de previsión, yo, sí, claro, yo estuve en la caja de previsión desde que nació Yanina hasta 2 años después. Yo parí siendo gerente de la caja de previsión social. Y mi hija, cuando eso fue el apagón, que decían el apagón de Gaviria, mi hija, yo me reintegré al trabajo antes de terminar la licencia de maternidad. No me siento orgullosa de esto, pero yo renuncié a una licencia de maternidad para devolverme a trabajar porque la presión era tan fuerte por todas las deudas que tenía en la caja. Me entregaron una cosa que para el año, hace 33 años, debía 596 millones, no lo olvido. Eso era demasiado y era mi primer cargo, mi primer reto. Tenía que sacar eso adelante. Lo logramos y lo sacamos adelante. Pero había que hacer un gran sacrificio y se le debía a los médicos, se le debía a las clínicas, y todo el mundo iba a mi casa a pedirme que le ayudara con la cuenta. No tenía ni rejas la casa donde yo vivía. Es decir, podían llegar y tocar la puerta y yo me devolví. Y a Yanina me la llevaban a amamantar y me llevaban el almuerzo, cuando eso se trabajaba hasta media tarde más o menos. Entonces fue muy bonito. Los hijos han vivido conmigo mis momentos de gloria, han estado en la foto cuando me posesioné de alcaldesa, pero también han estado en la foto cuando enterramos a mi papá y cuando enterramos a mi mamá, han estado ahí. Los hijos han vivido las ventajas de tener una mamá diputada o una mamá alcaldesa, las ventajas comparativas que te da tener una seguridad que te mete por aquí y no tienes que hacer la cola porque no la puedes hacer por seguridad. Pero también has vivido la desventaja de tener una mamá amenazada y tener mi hijo que chiquitico ver a unos hombres con fusiles y tener que explicarse esa situación y por qué hay que cuidar a mi mamá y por qué la quieren matar. Eso, los hijos hacen parte de tu vida y además no puedes esconder, es mi criterio y respeto los de los demás, a la realidad a tus hijos.
no le puedo esconder el dolor, no le puedo decir mi papá no murió y mira algún día, no, esta es la realidad y es la que nos toca vivir. Estamos en duelo y hoy estamos en alegría. Acompáñame a posesionarme, acompáñame a esto, pero también ve conmigo, yo te necesito cerca. No tengo que decírselos, es una norma de conducta de familia y de nuestra ética como familia, estamos ahí, estamos todos. Mi mamá nos dejó los unos a los otros y mi papá, y hoy día nos reunimos a tomar café alrededor de la casa de mi mamá en el patio para recordarla. Entonces, esos valores son valores que mis hijos tienen que tener. Entonces, cuando uno vive lo bueno, lo malo, lo feo y lo vive junto, ellos lo mío y yo lo de ellos. Cuando mi hijo perdió 1 año, yo me quise morir. Imagínense, yo nerda de las notas, y que mi hijo perdiera 1 año, eso para mí fue terrible. Me sentía que había fallado como madre, sentía el mundo encima, todavía tal vez me interesaba mucho qué dirán, y que mi hijo perdió 1 año, no puede ser. Y luego aprendes que sí puede ser. Los años se ganan y se pierden, y de la experiencia tienes que aprender y aprendes a vivir la vida más liviana, sabiendo que eso puede pasar y que no lo puedo controlar totalmente. Hice lo que pude, me esfuerzo, le enseño, pero él tiene que aprender. Y así, pero cuando se gradúa y tiene su triunfo y yo estoy a su lado, entonces eso me da una satisfacción enorme. Así es que mi trabajo como madre, yo lo aprecio, lo valoro, y es la cosa más importante que me ha pasado en mi vida, es ser mamá. Para mí, mi maternidad ha sido la bendición de Dios más grande, y en el ejercicio lo más bonito que he tenido es ser una mamá acompañada. Mis hijos han tenido mamá, papá y una gran familia alrededor que me han permitido a mí cumplir esta tarea noble mucho más fácil. Yo ahora le quiero robar más tiempo y es lo último que le quiero preguntar en la entrevista. ¿Cuál es el legado de Yolima Carrillo como guajira? ¿Qué es lo que usted podría decirnos aquí a Epicentro, que es una revista que resalta a la guajira desde su epicentro y desde lo bueno? Y usted por eso está aquí, porque es un ejemplo de eso. Entonces, dada de esa connotación, ¿qué es lo que a usted la representa y qué es el legado que a usted le gustaría dejarle a todas estas generaciones que estamos atrás como insignia de Yolima Carrillo? Yo soy una mujer guajira. Cuando me defino digo, soy una mujer. No soy solo una persona, soy una mujer. Y soy guajira. Nacida, criada, bautizada. O sea, guajira de cepa. Nací en Maicao y viví hasta los 12 años, y de El Ribacha el resto de mi vida. Vivo en Bogotá, pero yo tengo con Ribacha una conexión enorme. Yo nunca he pasado un 31 de diciembre en Bogotá. Para un guajiro, uno está donde está su madre, y yo he estado toda la vida donde estaba mi madre, y cuando mi madre se fue, donde estén mis hermanos, con mi esposo, su mamá, la familia, ahí estamos. Entonces, yo soy una guajira, y todo lo que puedo dar es producto de mi formación, no solo en mi familia, sino en mi entorno. La guajiridad es una condición especial que marca mi vida. El ser buena amiga, el ser respetuosa de la amistad, el ser respetuosa de la autoridad. Esos son valores guajiros que a veces nos distorsionen cuando nos estigmatiza, pero un guajiro de verdad de cepa respeta los valores religiosos. Yo respeto a la Virgen de los Remedios, yo respeto, y también he respetado la libertad de culto, y también asisto a otras manifestaciones religiosas cuando me invitan y cuando siento necesidad, y voy. Pero yo soy una mujer guajira. Entonces, donde yo esté, que trato de hacerlo bien, dicen, esa guajira lo hace bien. Entonces, esa en primer lugar sería eso. En segundo lugar, los valores que yo imprimo a lo público, a lo que hago, el valor del respeto
el valor del cumplimiento, el valor de la palabra, eso es un valor guajiro. Y eso lo traigo yo donde voy y eso es importante. Y dicho eso, diré que he tratado de ser coherente. No siempre uno lo logra, porque no somos perfectos. A veces incluso uno cree hacer una cosa para tener un resultado y puede obtener un resultado distinto por muchas razones. Pero trato de ser coherente entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago y lo que digo, porque pienso que esa es de las mayores enseñanzas que se puede brindar. Y si se puede, si me pides parte de alguna frase, digo, sí es posible. Es posible conquistar tus sueños cuando tienes disciplina, cuando tienes unas metas claras. Y voy a decirlo también, un valor guajiro, cuando tienes que perder, tienes una familia. Cuando yo hago algo bien, me satisface que mi familia se alegre, y mi familia grande, no mis amigos más cercanos. Y cuando algo no está bien, me preocupa el dolor que le pueda causar a ellos también. Cuando uno tiene que perder, entonces su comportamiento lo direcciona teniendo en cuenta que las consecuencias de sus actos lo que puede generar. Entonces, como mujer guajira, digo, no pierdas los valores que te enseñaron, los valores de la guajiridad son suficientes para salir adelante en la vida. El respeto, la amistad, la familia como base fundamental de tu entorno, la palabra, esos son los valores. Yo no he venido aquí a Bogotá a aprender valores que no me hayan enseñado. Y cuando alguien dice, la pandemia nos enseñó a ser mejores personas, yo critico eso mucho y digo, no, a mí no. A mí me enseñó mi papá y mi mamá y mi entorno familiar mis valores. A mí no me enseñó la pandemia. Los pusimos en práctica en pandemia, nos dimos cuenta lo muy importante que eran, pero no me lo enseñó. Cuando tienes una fuerza vital, porque los guajiros y las guajiras tenemos esa fuerza vital. En los libros de García Márquez está explicado de manera suficiente. Esa fuerza vital que tenemos nosotros y nosotras específicamente nos puede llevar a alcanzar cualquier cosa que nos propongamos. A eso hay que ponerle, a esos sueños y a esas ideas hay que aterrizarlas y tener disciplina. Y con eso podemos lograr y podemos conquistar. Yo quiero terminarte con una frase que he dicho. Si mi mamá y mi papá me hubieran buscado el empleo que yo quería, nunca hubiera podido conseguir ser magistrada como lo soñé desde que estudié Derecho. Porque mi mamá y mi papá no tenían el alcance para hacerme magistrada. A mí me tocó forjar el camino con los valores que me daban mi papá y mi mamá y mis familiares, forjar el camino, ponerme como meta, ponerlo en práctica y tejerlo poco a poco y llegar, no trepando, no apartando, sino conquistando cada vez y llegando. La paciencia es un valor que se ha perdido hoy día con las redes, con la inmediatez de la información, con lo mediano. Cada información es un pedacito, es un poquito, y eso se ha perdido mucho la paciencia, y por eso hay personas que ejecutar un plan les es difícil. La plata fácil, los objetivos fáciles, la foto perfecta desvían la atención de algunas metas que uno tiene y propósitos en la vida. Y yo creo que si por algo quisiera yo quisiera yo estar aportándole a las generaciones, a las mías, a las mayores que yo y a las menores que yo también, es que la disciplina es fundamental. Uno puede equivocarse,
pero siguiendo un plan. Y tienes que retomar, pero sabes para dónde vas. Y como sabes para dónde vas, te equivocas y vuelves a direccionar. Pero no sin saber para dónde va. Y yo creo que con los valores que te dan en la casa, con la condición de la guajiridad, con la fuerza vital, como lo dije, podemos llegar. En mi vida yo he llegado y lo he logrado con eso. No tengo otra forma como decir que lo hagan, porque yo no lo he usado, no he tenido esas herramientas distintas a las que estoy diciendo. Pero si tenemos una meta clara y paciencia y cada día regamos ese sueño, lo podemos lograr. Y no siempre necesitas una palanca políticamente hablando o socialmente hablando o tener dinero para eso. No hay que tener el mejor carro. Yo no sé cuál es el más caro carro, ni la casa más tal, para uno poder ser alguien importante y útil para la sociedad. Esos antivalores de que solo la ropa o el carro te determina, no tiene sentido. Conozco magistrados de las altas cortes que son personas humildes, sencillas, como todos nosotros, que han llegado y cuando los veo digo, sí puedo hacerlo. Tengo colegas aquí que vienen como yo, de una familia humilde, pero es que una cosa es ser humilde y otra cosa es tener una mente estrecha y un sueño pequeño. Eso es distinto. La humildad me da para tener el comportamiento de entender al prójimo y mirarme y ponerme en sus zapatos. Pero humildad no significa que no me voy a calzar bien, ni a peinar bien, ni a esa parte equivocada de la humildad no la puedo compartir. Y tener humildad es poder entender todo eso. Y creo que sí se puede tener humildad y firmeza al mismo tiempo. Yo soy humilde, pero tengo que tener firmeza en mis convicciones y las defiendo cuando creo en ellas sin atropellar a nadie, pero tengo que defender lo que creo. Si no, entonces, ¿qué somos? Si no defendemos lo que somos y lo que creemos. Así es que de todo esto que te he dicho, no sé qué pueda ser importante. A veces uno habla horas o lees un libro de 500 páginas y en una página encontraste lo que era importante y lo que te sirve para la vida. Y bueno, si en algo esto puede servir, yo digo, bueno, qué bueno que así sea. Y yo no me siento que soy un referente obligado, ni me siento más que nadie, ni lo soy, pero yo defiendo que cuando en la vida me tracé unos objetivos, trabajé por ellos, me discipliné, me esforcé, dejé de parrandear más de un día por estar estudiando y hoy día digo, tengo un resultado y ese resultado es producto de eso. Así es que puedo decir es eso, honrar a padre y madre y tener un plan y disciplina es el mejor negocio que puede hacer en la vida cualquier ser humano. Muchas gracias, señora Violina.